Quiero leerles la Constitución, una Constitución que conseguí en internet, que me pareció interesante. Le voy a leer algunos artículos que yo creo que pueden guiar a los venezolanos, porque están bien interesantes y me parece que están bien completos. Dice así: sección segunda, derechos del hombre en sociedad. Artículo 151. El objeto de la sociedad es la felicidad común y los gobiernos han sido instituidos para asegurar al hombre en ella, protegiendo la mejora y perfección de sus facultades físicas y morales, aumentando la esfera de sus goces y procurándoles el más justo y honesto ejercicio de sus derechos. Artículo 152. Estos derechos son la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Artículo 153. La libertad es la facultad de hacer todo lo que no daña los derechos de los otros individuos, ni el cuerpo de la sociedad, cuyos límites solo pueden determinarse por la ley, porque de otra suerte serían arbitrarios y ruinosos a la misma libertad. Artículo 154. La igualdad consiste en que la ley sea una misma para todos los ciudadanos, sea que castigue o que proteja. Ella no reconoce distinción, nacimiento ni herencia de poderes. Artículo 155. La propiedad es el derecho de cada uno la propiedad es el derecho que cada uno tiene de gozar y disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria. Artículo 156. La seguridad existe en la garantía y protección que da la sociedad a cada uno de sus miembros sobre la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. Artículo 157. No se puede impedir lo que no está prohibido por la ley, y ninguno podrá ser obligado a hacer lo que ella no prescribe. Artículo 159. Y voy a saltar uno porque quiero hacer un resumen. Todo hombre debe presumirse inocente hasta que no haya sido culpable con arreglo a las leyes. Y si entre tanto se juzga indispensable asegurar su persona, cualquier rigor que no sea para esto sumamente necesario debe ser reprimido. Les leo esta Constitución porque me gusta que parte de los derechos naturales que tenemos todos los seres humanos y que en Venezuela se han violado desde que se fundó la República. Fíjense que los derechos naturales son la libertad de elegir, la propiedad privada y el derecho a la vida. Y hay un deber natural que es el deber de valerte por ti mismo. ¿Por qué son naturales estos derechos que ustedes ven contenidos en estos artículos de esta Constitución, que después les voy a decir de qué país, a qué país corresponde? ¿Por qué son naturales esos tres derechos y ese deber? Porque son leyes dictadas por la naturaleza y no por ningún hombre. ¿Por qué? Porque hay una lógica detrás de todo esto. Si tú naces, obviamente tienes derecho a vivir. Y tú para vivir necesitas bienes para poder comer, tener energía y seguir viviendo. Por lo tanto, ese es un derecho natural de la propiedad privada. Porque la naturaleza te diseñó de esa manera para tu poder existir. Y el otro derecho natural es la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque si tú tienes derecho a la vida, porque la naturaleza te lo dio ese derecho, no ningún hombre, la naturaleza, tienes derecho a la propiedad, la única manera de disfrutar tu vida es con tu propiedad, pero en libertad, que es otro derecho natural. Porque el objetivo de la naturaleza, de que el hombre estuviese aquí, en la tierra, es que seas feliz. Buscar la felicidad.
Y para eso necesitas que esos tres derechos sean respetados. Ahora, la naturaleza también te exige un deber, que es el de valerte por ti mismo. Como todos estos son elementos naturales, derechos naturales, entonces las leyes que van a crear los hombres, ya no las leyes creadas por la naturaleza, pero las que van a crear los hombres, la única manera que tenga lógica para respetar la felicidad de los hombres es que todas las leyes que se emanen no violen ninguna de las tres leyes naturales y no violen ningún derecho, ninguna obligación como es el deber de valerse por sí mismo. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? En Venezuela, las distintas constituciones de alguna manera han violado esos derechos. Mucha gente dirá que es por omisión, otros dirán que fue deliberado, de lo cual yo creo que es así. Porque sucede que todas las constituciones han sido creadas a imagen y semejanza del poder de turno. Y en cada una de ellas hay elementos socialistas, que es el mal que aqueja a Venezuela, como por ejemplo incitar a los ciudadanos a vivir del Estado, como ese derecho que dice en la Constitución actual de que el Estado le tiene que garantizar la vivienda a una persona, pero que en ningún momento dice que el Estado debe procurar que la gente sea libre para que a través de su esfuerzo, ejerza el deber de valerse por sí mismo y obviamente comprar su vivienda, es decir, obtener su propiedad privada por su propio esfuerzo. Ahora, si todas las leyes parten de principios que no respeten estos derechos naturales, al violar la naturaleza humana, así como que hay una naturaleza para cada una de las especies que habita en la Tierra, el ser humano también es una especie que habita en la Tierra y por lo tanto también se rige por la naturaleza para poder vivir de acuerdo a su genética, de acuerdo a su biología, como por ejemplo, los pájaros para volar necesitan el aire, es decir, para que un pájaro pueda cumplir el objetivo de la naturaleza, el aire debe existir. Y él usa ese aire para procurar su objetivo en la naturaleza. El ser humano es igual, solo que el ser humano está cargado con la racionalidad, la inteligencia. Por lo tanto, el ser humano también necesita de elementos de la naturaleza para poder satisfacer esa condición humana que lo tiene cargado de racionalidad. Entonces, si ustedes se fijan, estos derechos naturales que no creó el hombre, si las leyes se rigen a partir de allí, como por ejemplo, como lo dice esta Constitución, que ya les voy a decir de qué país es, de que es derecho la libertad, la propiedad y la seguridad, que no es más que el derecho a la vida, esta Constitución está partiendo de los derechos naturales, que definitivamente no pueden ser cuestionados por ningún individuo. Porque si es cuestionado por un individuo, quiere decir que el individuo va en contra de la naturaleza, como ocurre con el socialismo. Que los principios del socialismo van en contra de la naturaleza humana porque principalmente violan el derecho a la propiedad privada. Eso es como que en el pajarito, el principio de la propiedad privada que él ejerce cuando tiene un nido pueda ser violado. Entonces hay que destruirle el nido al pajarito. Y que alguien llegue y regule cómo ese proceso natural del pajarito se genere. Estoy poniendo un ejemplo para que vean que nosotros también somos criaturas de la naturaleza. Y que como somos criaturas de la naturaleza, tenemos que respetar los derechos naturales que ha creado la naturaleza. Ahora, les voy a revelar cuál es esta Constitución. Y me imagino que algunos se la estarán preguntando.
y dirán que les parece bien o no. Si les parece bien, ustedes son respetuosos de los derechos naturales de los seres humanos. Si no les parece bien, por lo tanto, quizás no sean tan respetuosos de los derechos naturales. Es decir, a los que no les parezca bien son socialistas, el mal. Y a los que les parece bien es la libertad. Bueno, esta constitución, la cual hoy no está en vigencia, pertenece a un país que puede ser el país más hermoso del mundo, desde el punto de vista de su naturaleza, su geografía y de su gente. Ese país perdió el rumbo cuando en una guerra se perdió la Primera República y luego de haber triunfado en las subsiguientes guerras y logrado la independencia, aquellos compatriotas de ese país no restablecieron esta constitución que fue promulgada después del grito de independencia de ese país el 21 de diciembre de 1811. Y las subsiguientes constituciones, de alguna manera, violaron estos derechos naturales, porque fueron hechas a imagen y semejanza del tirano de turno. Hoy en día, nuestra última constitución también ha sido hecha a imagen y semejanza del tirano de turno. Y fíjense que les dije, hoy en día también nuestra constitución es porque la constitución de la cual estoy hablando es la constitución de la República de Venezuela, de la Primera República de Venezuela, que fue escrita por nuestros próceres como Juan Germán Rocio, Cristóbal Mendoza, Andrés Bello, y con la inspiración de Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, es decir, los gigantes de nuestra patria, y que después de haber dado su vida por darnos un país libre, los subsiguientes ciudadanos venezolanos no hicieron honor a esta constitución, a estos valores y principios que nuestros próceres deseaban para Venezuela y que lamentablemente hasta el día de hoy, desde que se perdió la Primera República, no hemos recuperado. Fíjense que uno de los gigantes de nuestra patria, como Juan Germán Rocio, que fue el que tuvo el honor de escribir y redactar la Constitución, nos dijo en aquella época: si queremos la libertad, seamos liberales y empecemos por devolver a los venezolanos los derechos que les ha dado la naturaleza y que los tiranos le han arrebatado. Esos derechos naturales al que él se está refiriendo y a los cuales secundaban también Miranda, Mendoza y Andrés Bello, son estos derechos naturales a los que yo me estoy refiriendo. Y eso estaba plasmado en la Constitución Federal de los Estados de Venezuela, que inicialmente lo firmaron 7, pero fue una constitución que fue hecha para toda la gran Colombia, para toda la América, y que hoy sigue sin estar vigente porque el vil egoísmo ha triunfado durante todo este tiempo. Nosotros, promotores de las 5 reformas, estamos llamando a reflexión al país para que pensemos en restablecer esta constitución y una vez restablecida, hagamos las reformas que corresponden a nuestra época, pero sin violar esos principios, porque esos principios son los que nos van a devolver a la Primera República, que era la verdaderamente libre, sin ningún tirano,
que haya diseñado una constitución a su imagen, como lo hizo el tirano que hoy está siendo juzgado en el cielo por el gran creador, cuando en el año 99 nos hizo una constitución cargada de maldad, como es el socialismo. Bueno, la Constitución de 1999 está cargada de maldad, la maldad del socialismo, que es la plaga que ha inundado a nuestras constituciones, cuando, de alguna manera, con sus artículos y sus principios, violan el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad de elegir. Por ejemplo, cuando esas constituciones, la del 99 e incluso la del 61, le permiten al Estado, al poder de turno, expropiar algún bien a algún ciudadano si ese Estado considera que ese bien debe ser de utilidad pública. Y eso es violar el derecho natural a la propiedad privada. Y así todas las constituciones han sido diseñadas de esa manera, salvo la de 1811, promulgada el 21 de diciembre, y en la cual los artículos, sus principios, respetan esos derechos naturales y sobre todo inspiran al deber del ciudadano de valerse por sí mismo y no a manipular al ciudadano con artículos inertes en el cual el ciudadano espera que el Estado le regale todo. Eso debe acabar. Y en el momento en que Venezuela está en una de sus peores crisis históricas en cuanto a economía, sociedad, es el momento para que los ciudadanos venezolanos cerremos ese ciclo perverso del socialismo que nació posterior a la pérdida de la Primera República y que no hemos vuelto a recuperar y que hoy en día nos está castigando con sus nefastas consecuencias, con su infinita maldad del socialismo
que está comprendido en esa última constitución, que incluso ha sido firmada por asesinos que están presos hoy en día y por narcotraficantes que están acusados hoy en día. Es una vergüenza esa constitución y es una tristeza que los venezolanos tengamos ese tipo de documentos para guiarnos, para orientarnos. Cuando nuestros próceres, que eran honorables, nos dejaron un documento para guiarnos en la moral, en la ética y para que tuviésemos un país gigante, ejemplar y respetuoso, sobre todo respetuoso de esos derechos naturales como es la vida, la propiedad y la libertad de elegir, pero también para guiarnos en el deber de ser responsables con nosotros mismos y con nuestros conciudadanos para valernos por nosotros mismos. Y eso tenemos que rescatarlo, porque si nosotros rehabilitamos esa constitución, estaríamos trayendo la moral, la ética y el valor de nuestros próceres a que nos vuelvan a ayudar a renacer a Venezuela. No perdamos más tiempo siguiendo Mesías. No sigamos más tiempo perdiendo el tiempo escuchando arrogantes ciudadanos que pretenden darnos otra constitución. No construyamos una sexta república. Volvamos a nacer y volvamos a la primera república y con las 5 reformas y la modernidad reformemos lo que haya que reformar, pero jamás violemos los derechos naturales y que ese sea a partir de este momento nuestra línea en el tiempo, nuestra guía, porque créanme, en las palabras de esta constitución que les acabo de leer está vivo el espíritu de nuestros próceres. Salvemos a Venezuela. Vamos a dejar la arrogancia de querer hacer más constituciones. Revivamos el espíritu libertador que está en la constitución que nos dejaron los próceres el 21 de diciembre de 1811 y que hoy está tan vigente en cuanto a sus principios que Venezuela, por no haber seguido los consejos de nuestro prócer Juan Germán Rossio, cuando decía, si queremos libertad, seamos liberales y empecemos por devolver a los venezolanos los derechos que les ha dado la naturaleza y que los tiranos le han arrebatado. Por no seguir esas palabras y esos principios que están contenidos en esa constitución, es por lo cual estamos pasando lo que estamos pasando. Entonces yo les invito a que reflexionemos y recuperemos los valores que quisieron heredarnos los padres de la patria y que nosotros hoy en día no hemos correspondido. Ok, fíjense, les voy a leer algo. Constitución Federal para los Estados de Venezuela
hecha por los representantes de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de Caracas, reunidos en Congreso General. Caracas, en la imprenta de Juan Boilillo, impresa en el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, año segundo de la independencia, 1812. Esa fue la primera edición de nuestra primera Constitución, promulgada el 21 de diciembre de 1811, cuyo redactor principal fue Juan Germán Rocio, y quien dijo: si queremos la libertad, seamos liberales y empecemos por devolver a los venezolanos los derechos que le ha quitado la naturaleza y que los tiranos le han arrebatado. Entonces, aquí les voy a dar mi opinión y disculpen el juego que hice, pero es que me pareció interesante hacerlo. Yo, como venezolano, no quiero que ningún ciudadano actual venga a proponerme algo diferente a eso. Y por eso es que yo quisiera, y en el Movimiento 5 Reformas, estamos proponiendo la rehabilitación de esta Constitución, luego llamar a un Congreso Constituyente, reformar los artículos que haya que reformar que no estén adaptados a nuestras épocas, y como dijo nuestro prócer Juan Germán Rocio, si queremos la libertad, seamos liberales y empecemos por devolver a los venezolanos los derechos que les ha dado la naturaleza y que los tiranos le han arrebatado. Ustedes me van a perdonar. Yo no creo en otra persona que haga una constitución más que en la que hicieron nuestros próceres, porque principalmente yo soy venezolano y nací en 1968, pero el destino me tenía predestinado desde 1810, cuando el himno nacional lo cantaron aquellos patriotas que hicieron temer a todos aquellos tiranos que nos habían robado estos derechos naturales. Lamentablemente en la Primera República se perdió y luego ya no eran tiranos extranjeros, sino tiranos criollos los que se les ocurrió seguir haciendo modificaciones a nuestra Constitución y crear nuevas adaptadas a su medida. Incluso violentaron lo que inspiró a la independencia, como el himno nacional, modificando su letra y música, y además de eso modificaron los símbolos patrios. Entonces yo más nunca juro creer en ningún tipo, por muy buen mozo que sea, o en ninguna persona, por muy inteligente que sea, a que me vengan a proponer otro diseño que no esté basado en estos principios que están en nuestra Constitución y que hoy estoy más que convencido, porque he estado hablando con ustedes, de que sí están actualizados a la modernidad, porque respetan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, y obligan al ciudadano a valerse por sí mismo. Disculpen el discurso todo emotivo, pero es que a mí me parece absurdo que ante el drama que vive la nación, ante la tiranía que estamos sometidos, ante la invasión cubana que estamos padeciendo, todavía hayan personas que por extrema arrogancia pretendan que no existen ideologías y pretendan plantear una cosa como una sexta república, cuando lo que nosotros creemos y estamos firmemente convencidos es que si queremos libertad, seamos liberales y empecemos por devolver a los venezolanos los derechos que le ha dado la naturaleza y que los tiranos se lo han arrebatado. Y hagamos a un lado nuestra arrogancia, nuestro ego, y rescatemos nuevamente lo que fue Venezuela y cómo nacimos. ¿Me entiendes? Para no enredarnos tanto, para no seguir complicándonos. Porque si seguimos proponiendo una constitución, va a salir Juan Carlos Sosa a proponer una, ya este chamo con todo el derecho va a salir a proponer otra, Bujía, el otro nombre es de Bárbaro, y va a salir Lamut a proponer otra constitución, pero resulta que los del Movimiento 5 Reforma lo que estamos es proponiendo que nuestros próceres, como Juan Germán Rocio, como Cristóbal Mendoza, como Francisco de Miranda, como Andrés Bello, como Simón Bolívar, como Antonio José de Sucre
y una gran cantidad de próceres sean nuestros primeros constituyentes y que sus ideas sean las que se impongan en esta Venezuela atribulada, loca y desordenada, para que a partir de los principios de ellos y de los símbolos patrios, nosotros podamos construir un país ordenado. Pero para eso tenemos que renunciar a nuestros egos, que nos ha hecho tanto daño, cuando incluso subestimamos a nuestros mismos paisanos porque de repente tienen una condición social diferente, o cuando subestimamos a nuestros vecinos, en este caso Panamá, cuando viene un venezolano aquí a decir que son flojos, y resulta que el panameño, por ceñirse en su totalidad y en gran mayoría a estos principios, ha disfrutado y goza de su vida sin sufrir de la tiranía perversa que significa el robo a través de la inflación, algo que nosotros siempre hemos sufrido, porque a pesar de haber estado privilegiados por el país que lo regalaba todo, había un montón de ciudadanos que por no haber tenido esta constitución en vigencia con sus debidas enmiendas, sufrieron y padecieron y los hicieron reflexionar un cambio violento, y fue lo que nos llevó a escoger a un tirano, a un asesino que explotó ese resentimiento social que el resto de las constituciones y no esta generó en una población que tenemos que reconocer que se le había negado todos los derechos que en esta hermosa constitución estaban. Entonces yo me niego rotundamente a seguir apoyando tiranos, por muy simpáticos, por muy carismáticos y por muy elocuentes que sean, o por muy eruditos que sean, porque para eso ya tengo el recuerdo de mis próceres y los estoy llamando para que vuelvan a fundar a Venezuela. Cambio. Bueno, yo lo hice de forma deliberada para demostrarles que está actualizada totalmente de acuerdo a esos principios. Obviamente hay otros artículos que habrá que eliminar o modificar, pero nosotros tenemos la oportunidad de refundar el país sin el dramatismo de tener que depender del criterio de personas que quieran proponer un país diferente. Porque, como te digo, nosotros los venezolanos, incluyéndome, tenemos una fatal arrogancia que es la que nos ha llevado al desastre del país que tenemos. Y es una fatal arrogancia que nació después que se abolió esta constitución. ¿Por qué? Porque si tú tienes las reglas claras desde el principio y sabes que no puedes violar la libertad, ni la propiedad privada, ni la vida, jamás se te va a ocurrir poner un artículo en la Constitución, como es en la actual y en la del 61, y me imagino que en las otras también, en donde el Estado se garantiza el derecho de decidir si un bien debe ser público o privado, de acuerdo al interés nacional, porque ahí hay una carga subjetiva. Entonces, aunque la Constitución del 61 y esta también dice que el Estado pagará e indemnizará, el problemilla fundamental es que dice que el Estado se reserva el derecho de decidir esto. Y en esta Constitución, otro artículo que había por ahí, que no lo tengo a la mano, pero yo lo leí, dice que el Estado puede sugerirle a la sociedad de que un bien que es privado sea público, pero si el dueño así lo considera y después de pagarle lo que el dueño decida. Es decir, estoy negociando contigo, no te estoy imponiendo.
Entonces, lo que yo le quiero decir es que estas personas, estos próceres nuestros, se fregaron tanto por darnos una patria, tanto, pero tanto, y llegaron unos tiranos criollos, porque antes eran los tiranos, porque Juan Germán Rocio se refiere al tirano extranjero, pero llegaron unos tiranos criollos que nos destruyeron el país, hicieron constituciones perversas, tanto para qué, para hoy haber perdido la libertad. Entonces los ciudadanos andan distraídos, escuchando noticias, que si metieron preso a aquel, y como dice mi gran amigo Luis Madero Coronel, en vez de pensar que el mal es el socialismo, y entonces en vez de pensar que hay que restaurar los valores o los derechos naturales de la libertad, de la propiedad privada y del derecho a la vida. Y soy tan reiterativo porque hasta este momento, lo estoy diciendo porque esto está grabado y ojalá que lo escuchen las personas, hasta este momento en los canales, en los otros canales, no han reflexionado sobre esto y viven distraídos, dándole pie al tirano a seguir gobernando. Y viven tan distraídos que desde hace 17 años hubo una planificación para seguir destruyendo estos principios que estaban en esta primera constitución con el socialismo del siglo XXI, destruir los valores de esta constitución, y seguíamos distraídos. ¿Con qué? Con el dinero que unos tiranos agarraron y empezaron a repartir para seguir distrayendo a las personas. Un dinero que mal habido porque no fue trabajado, no fue producido. Entonces nosotros seguimos en eso y todavía tenemos la arrogancia de pretender, como esta señora, con todo el respeto, la amiga que tú le llamas la fea, de pretender hacer una nueva filosofía, ¿verdad? ¿Basado en qué? Cuando estos señores se reventaron el cerebro, la vista leyendo con velas y de paso empuñando espadas para luchar por la libertad. Entonces me van a venir algunos venezolanos que están en un privilegio desde el punto de vista social a decir que su lucha es la correcta y su propuesta es la correcta, cuando ni siquiera han dado un mínimo de la lucha que dieron estos próceres. Yo lo que quisiera, y nosotros en el Movimiento de 5 Reformas, es reivindicar a nuestros próceres, pero de manera sincera y verdadera, que no es más que plasmar en una nueva constitución las ideas que ellos tuvieron para la patria. Y nosotros entonces después, de acuerdo a la modernidad, reformarla. Pero si nosotros seguimos pensando en sueños, en ilusiones, en pasiones ególatras, sencillamente el país jamás va a avanzar. Yo por eso, particularmente, y sé que mi amigo Luis Madero también, estamos convencidos que en 4 o 5 años la gente lo va a entender, porque en 4 y 5 años vendrán experimentos de nuevas oposiciones, experimentos sociales, a mi manera de ver, erradísimos, y definitivamente el venezolano, después de pasar tanto trabajo, bien sea porque se quedó sufriendo las penurias allá o porque le va a tocar emigrar, porque a los nuevos inmigrantes van a saber lo que es no tener patria, van a sufrir como sufrió Juan Germán Rocio cuando lo hicieron preso y lo pusieron preso allá en Cádiz, creo que fue. Y él, con todo eso, ese sufrimiento de no estar en su patria, siguió escribiendo, siguió diseñando el país que nosotros definitivamente no hemos apreciado. Por eso es que yo me cierro y me tranco allí, así me digan arcaico, así me digan que son ideas viejas, así me digan que no existen las ideologías, porque hasta ahora nadie me ha planteado algo que no parta de esta ideología. Y si hay alguien que lo presenta, como en el caso de Andrés Sosa, Juan Carlos Sosa, que dice que ya basta de las ideologías, entonces que no se base en estos principios que están aquí, porque estos principios están basados en el liberalismo clásico, que era la ideología que nuestros próceres seguían. Entonces, si vamos a proponer otra nueva ideología, vamos a ver de qué se trata, pero que no partan de estos principios, porque si parten de estos principios, entonces yo prefiero rescatar las ideas nobles que tenían Francisco de Miranda, Juan Germán Rocio, Andrés Bello, Cristóbal Mendoza y Simón Bolívar, y no la de los nuevos patriotas, que definitivamente no supieron defender una república
y no han sabido refundar una república. Yo prefiero ser humilde y ser honesto y reconocer mi incapacidad y rendirle pleitesía o rendirle honores a los que fundaron nuestra patria, porque ellos son más sabios que yo y yo no pretendo jamás pensar que mi esfuerzo va a ser mucho más superior al de ellos. Jamás lo voy a pretender. Con esa idea arrogante de decir que ya basta de ideología. O por lo menos no reconocer que existe el bien y el mal y que el mal se basa en ideologías y en ideologías que pretende destruir a los principios de la ideología de la libertad. Entonces, como te digo, es como para convencernos de que debemos hacer. Hasta ahora, yo sí estoy plegado a las 5 reformas, así la gente se moleste, así me digan arrogante y así me agarren rabia. Y lo estoy diciendo en este canal privado porque quisiera hacer referencia de la molestia que tuvo este muchachito, el bárbaro, porque es que el problema es que él me está proponiendo una constitución, pero él no tiene la grandeza de nuestros padres fundadores, por mucho que él lo crea. Y se lo estoy diciendo con toda honestidad porque a mí me gusta hablar las cosas claras. Hasta ahora no ha habido ningún venezolano, ninguno, ni siquiera este, este Carlos Rangel, ni siquiera que esté a la altura de nuestros padres fundadores. Y no es que yo quiera ser obsesivo y fanático, porque yo no estoy fanático con, con la persona, estoy fanático es con las ideas que ellos tenían. Y son las ideas que hicieron de otros países grandes países. Y esas ideas, en un país tan joven como Panamá, que tiene 112 años, yo estoy seguro, y de hecho estoy luchando por ello también, porque considero que esta patria me ha tratado muy bien. Cuando pasen otra vez 100 años y tenga la misma edad que tiene hoy Venezuela, este país va a ser desarrollado al criterio internacional. ¿Por qué? Porque su constitución, a pesar de los ataques que ha tenido a lo largo de la historia, aún mantiene estos principios. Y eso es lo que garantiza el éxito de un país. Mucha gente dirá, pero Panamá es un pueblo, Panamá es no sé qué. No, Panamá tiene 104 años. Tu patria, tu país tiene 204 y mira cómo está. La mía, diría un panameño, tiene 112 y mira cómo vamos. Yo pregunto, ¿qué destino futuro se ve más prometedor? El de una patria que tiene una constitución basada en principios liberales y que nadie se atreve a cuestionar ni a modificar, simple y llanamente a adecuar a los tiempos modernos, y en un país que es sumamente joven, que como todo joven tiene derecho a equivocarse y por lo tanto las tristezas que puede tener este país, las carencias, es producto de esa juventud, o seguir el ejemplo de un país que renunció a esta constitución liberal y que ahora pretenden sus ciudadanos actuales, contemporáneos, plantear un nuevo país basado en sencillamente propuestas ególatras porque vienen personalísimas. Quizás yo suene arrogante, pedante y lo que sea. Lo que sí no pueden decir es que Humberto Rivero, junto a Luis Madero Coronel y a otro grupo de venezolanos como Joelvin Villarreal y otra serie de venezolanos, estemos proponiendo un país inexistente. Nosotros estamos proponiendo un país que ya existía y que vivió en libertad durante un año con suma felicidad, que esa es otra cosa. Eran felices los patriotas en ese momento, a pesar de que tenían que seguir con las guerras. Pero la libertad se la gozaron por un año, nada más. Cambio.
Ok, fíjate, la idea es, primero que nada, por eso es que es un proceso largo, vender esta idea. O sea, ¿para qué? Para que hayan 10.000 células de 15 personas cada una, por lo menos. Eso implica un montón de gente, 15 millones de personas. Cuando tú logres eso, obtienes una legitimidad como oposición. Una vez que obtienes esa legitimidad como oposición, te oyen las voces internacionales y obligas por cualquier medio, que tenemos ya un proyecto, pero no lo voy a hablar, a que se acabe este nefasto gobierno. Inmediatamente tenemos esta constitución nueva, ¿verdad? Con esta constitución nefasta, con esa constitución y la legitimidad que da, el ser mayoría y ya haber salido del gobierno convocar a un referendo, el primer referéndum, para que, si están de acuerdo en rehabilitar, la primera pregunta, rehabilitar la constitución de 1811, promulgada el 21 de diciembre de 1811, y la segunda pregunta, si esa opción gana, convocar inmediatamente a elecciones de un Congreso Constituyente. Ahora, cuando se convocan esas elecciones, puede venir Mandrake, el mago comunista, con sus ideas comunistas. Pero como ya hay una constitución restablecida, rehabilitada, donde te dicen que tienes derecho a la propiedad privada, ese comunista no va a poder violar ese principio de la Constitución, porque las reformas que él le va a hacer tienen que estar basadas en esos pilares fundamentales de la Constitución. ¿Cuál es el peligro de hacer una Constitución nueva? Que algún loco o alguna persona mercantilista como María Corina o como nuestra amiga Betty Orr propongan que el Estado debe garantizar, dirigirle la vida a los ciudadanos menos favorecidos, porque el Estado tiene que tener un corazón noble. Entonces empiezan a legislar en base a eso, y eso implica un montón de posturas ilógicas y de destructivas. ¿Por qué? Porque no hay un freno constitucional que evite que esos nuevos constituyentes puedan violar la Constitución. Es decir, si esos artículos que nosotros acabamos de leer están vigentes porque en un Congreso, en un referéndum, el votante decidió, los 15 millones de venezolanos decidieron que sí, y después en la siguiente pregunta, ok, vamos a unas elecciones de constituyentes para actualizar la Constitución. Entonces, inmediatamente, esa persona que van a salir un montón de socialistas a lanzarse y a lanzarse como candidatos a ser constituyentes. Pero cuando se encuentren con los principios constitucionales de esta nueva Constitución, donde dice que, por ejemplo, no pueden violar la propiedad privada, ni siquiera el Estado, ellos no van a tener argumentos jurídicos para hacerlo. Y no van a poder hacerlo porque no, el pueblo votó por rehabilitar esta Constitución. Y otra cosa importante, esto solo se puede dar tumbando a este gobierno actual. Por eso es que yo te digo que la gente está perdiendo el tiempo. Ay, la noticia, no sé qué. No hay un proyecto claro, conciso para tumbar a esa gente. Y ese proceso para poder tumbarlo pasa primero por construir una verdadera oposición al mal, que es el socialismo, y que es un partido político que sea de la libertad, que en el caso nuestro estamos proponiendo es un partido como el nuestro que propone las 5 reformas, para que una vez que tengamos esa fuerza, poder activar el primer plan que salió de este gobierno tirano. Porque ¿qué sucede? Con este gobierno tirano, jamás, con unas fuerzas armadas bañadas de narcotráfico, compradas las lealtades con el dinero del narcotráfico, jamás vas a poder salir de esa tiranía. La única forma es que la gente adentro, sin hacer guarimba, sin hacer ningún tipo de violencia, simple y llanamente demostrando que son mayoría, con una sola marcha pacífica que se convoque y que se demuestre que son mayoría, logrando una representatividad que eres mayoría, haciendo un plebiscito ajeno al CNE,
organizado como era Súmate antes en sus inicios, que era una idea noble, sumar la cantidad de venezolanos y con esa carta ir donde los organismos internacionales y negociar lo que ya yo les he dicho que se tienen que negociar, porque si no lo hacemos vamos a tener que ejercer el derecho a matarnos a nosotros mismos, que tienen todos los seres humanos, si no viven si siguen viviendo en estado salvaje como nos estamos convirtiendo. Entonces tenemos que negociar. Cuando estos señores, nuestros patriotas, nuestros próceres, liberaron a Venezuela y a toda América, se dieron cosas. Por ejemplo, la isla de Trinidad se cedió a los ingleses y se tuvo que ceder. Esas son cosas que no se dicen. Ciertas soberanías se tuvieron que ceder para recibir ayuda y no se cedieron, sino que se vendieron para comprar armas. Entonces, si vamos a seguir los complejos y vamos a cuestionar a nuestros próceres porque hicieron eso, señores, no vamos a salir nunca de esto. Por eso es que yo estoy lleno de paciencia en mi pequeña célula que se llama Libertad Capitalista, que ya parió otra célula y ahorita estoy solo y estoy tratando de construir otra para que se independice, porque en algún momento se tienen que independizar todas estas células y después nos vamos a unir para formar ese gran partido, pero antes de que se independicen, la gente tiene que estar convencida de todos estos procesos. Porque como decía Justo Arosemena, el padre de la nacionalidad panameña, no se puede emancipar un hijo si aún no se ha formado. Y ese principio yo lo tengo en la célula Libertad Capitalista. No se puede emancipar una célula si no está convencida de todo esto que hemos hablado, desde rehabilitar la Constitución de 1811 hasta aplicar las 5 reformas con el plan que está muy bien planteado, que lo hizo Luis Madero, en cuáles son los pasos que hay que hacer. La célula que yo formé, la primera, ya se logró emancipar porque ya está convencida de esto. A pesar de que en este momento, están bravos conmigo por mi pedantería, mi arrogancia y mi falta de carisma, que yo sé que para ustedes no, pero créanme, para mucha gente sí. Hoy lo demostramos con este muchacho. O sea, él me detesta, quizás, pero a mí no me importa. A mí lo que me importaba es que él lea las 5 reformas. Ahora, si él pretende que su constitución es más linda que la que hicieron nuestros próceres, yo lo respeto, pero no lo puedo seguir. Lo lamento. Por mucha arrogancia que él tenga de decir que su constitución es mejor que esta. Ahora, en el caso de la célula que yo formé, esa célula ya anda independiente y anda este material distribuyéndolo, mostrándolo y convenciendo a la gente. Yo espero y le pido a Dios que ilumine a los venezolanos para que miren el pasado, se analicen internamente y dejen la arrogancia de pretender protagonismo, porque hoy en día el protagonismo, a mi criterio, y creo que el criterio de Luis Madero Coronel, es la libertad. Y el protagonismo lo debe tener la Constitución de 1811 y las 5 reformas. Que la gente no mira a la persona, sino a ese proyecto. A ese proyecto es el que debe captar audiencia. No dando charlas. Porque dar charlas es muy fácil. Te pones a ver YouTube, como he hecho yo, a aprender cosas a través de YouTube, bajar por internet ciertas cositas, leerlas, después orquestar un discurso y después de manera arrogante darlo. Pero decirle a la gente, yo soy un sabio. Por ejemplo, si yo no fuera honesto con ustedes, yo les podría decir, yo me he leído todos los libros de la escuela austríaca. Yo me he leído todos los libros de filosofía, Kant, no sé qué. He leído a Sartre para poder contrastar las ideas de Sartre con Camus y con otros filósofos. He leído a todo Freud. Y es mentira. Yo he construido mi conciencia de ciudadano a través del esfuerzo que he hecho viendo cosas y aplicándole la lógica. ¿La lógica de qué? De que yo me tuve que ir de Venezuela porque yo tenía una empresa que hice con un esfuerzo grande y entonces la delincuencia, porque el Estado no me garantizó mi propiedad privada, me hizo que todos mis proyectos se arruinaran en mi patria y que volviera yo a nacer como individuo en una patria ajena. Entonces, cuando tú te sientes
bien, colaborando en un partido político en Panamá, yendo a comprar el mercado, te compras tu casa, tu carro, montas tu pequeña empresa y vuelves a nacer como individuo y resulta que naces en una sociedad libre, tú te empiezas a preguntar por qué aquí sí, allá no, y empiezas a investigar y eso te hace volver a la patria, que es lo que ha pasado conmigo, porque créanme, así mis paisanos no quieran creer en lo que yo estoy creyendo y que la realidad me lo ha demostrado que tengo la razón, porque la realidad me lo ha demostrado, con Panamá sin inflación y con Venezuela destruida por haber derogado esa constitución que estoy diciendo. Entonces, hasta que yo me muera, voy a luchar porque ellos entiendan y se enamoren y sientan carismático a ese proyecto, no a Humberto Rivero, a ese proyecto. Porque como les digo, mi ambición no es ser presidente, ni ser diputado, ni ser gobernador. Mi ambición es ser un habitante de la República de Panamá que disfruta de este país que amo, pero que tenga la libertad de viajar a su patria original, disfrutarla y alardeársela a mis hermanos panameños. Pero eso, mientras yo veo y me dan ganas de llorar, es porque yo escucho las tonterías que hablan en los otros canales, las tonterías que dicen en la televisión, las estupideces de las charlas que anda dando la gente por ahí. Y me da tristeza porque mientras siguen en esa estupidez, yo no tengo derecho de ir a mi patria a alardeársele a mis amigos panameños. Y entonces me llegué a plantear en algún momento olvidarme de mi país y enamorarme de un país que es joven, que es un niño, pero que es libre y que nadie se te está ocurriendo locura. Y eso es muy triste, porque el día que ustedes se tengan que ir para poder seguir esta lucha, porque estoy seguro que eso va a tener que pasar, ustedes me van a entender. Y como yo tuve que hacer un lado mis cervecitas, mi disfrute, mis rumbitas, para ponerme a investigar cosas, hablar con Alberto Mansuetti, con mi amigo Luis Madero, para poder meterme en esta lucha, porque es muy triste estar fuera y saber con certeza que por la arrogancia de tus paisanos, de tus ciudadanos, de los que son tus hermanos, entonces el país siga destruyéndose y destruyéndose. Y que tengan las santas bolas, con el perdón del lenguaje, de decirte que uno está equivocado cuando la realidad me da la razón y nos da la razón a todos aquellos que estamos luchando por rehabilitar la Constitución de 1811, que es traer a nuestros próceres a este país y luego aplicar las 5 reformas. Ahí nadie me ha convencido, ni Juan Carlos Sosa, ni este muchachito, ni ninguno de los que están pretendiendo hacer una sexta república con una nueva constitución, cuando ya tenemos un país que podría ser gigante si dejáramos el ego y la arrogancia y las ganas de protagonismo y vendiéramos más bien una idea y no una cara bonita. Cambio.
yo les voy a pedir un favor, ahí no me importa que suene arrogante, ustedes pueden poner todos esos audios, porque yo decirle idiota a la gente así, me va a costar mucho hacerlo otra vez, o decirle arrogantes y eso. Pero a mí me gustaría que eso lo distribuyeran, lo pusieran, lo repitieran en el canal de Venezuela Libre y Capitalista, porque a mí no me importa recibir todos los insultos que voy a recibir. Pero como yo sé que esta red se va a multiplicar el próximo año, sería interesante que la gente lo oiga, y que lo oiga incluso Juan Carlos Sosa y todo lo demás, y que después destruyan el proyecto, pero que por lo menos llame a la reflexión. Porque lo que yo he dicho aquí, y que lo he dicho con sentimiento y con mucha honestidad, de verdad, lo he dicho porque yo he sufrido demasiado. O sea, ustedes no se imaginan cómo yo he sufrido de no tener mi país. Cuando uno se va, es horrible. Y yo sé que ustedes están sufriendo, pero yo lo estoy sufriendo desde que llegó Chávez al poder. Como lo está sufriendo Marco Polecer, por ejemplo, que todo el mundo lo cuestiona. Pero ¿cómo no va a estar sufriéndolo si él tiene una lucha y nadie le ha parado bola? Y él no es que está pretendiendo ser un arrogante y un intelectual. Él está hablando con honestidad. Ah, no, pero el loco Marco Polecer. Cuando el tipo estaba claro. ¿Cómo no vas a sufrir? Entonces, oye, cuando yo me fui decidido a olvidarme de Venezuela. Pero créanme, eso es imposible. Eso no lo puede hacer nadie. Quizás otros no se meten en esta lucha, en esta marcha por la libertad que estamos haciendo nosotros, pero igual sufren, porque yo lo oigo. Pero lamentablemente salen los arrogantes, desde economistas hasta políticos, de bando y bando, liberales y socialistas. O sea, libertad de capitalistas y socialistas. Y su arrogancia no le abre los ojos a los venezolanos. Porque yo estoy seguro que la gente en el fondo lo que espera es que le digan cosas lógicas y no que le digan tonterías, que ese es el gran problema. Entonces es bueno empezar a decirlo y a distribuirlo, porque es lo que yo te dije. Eso que yo acabo de decir, cuando salga, ¿tú crees que a mí me va a beneficiar? A mí me va a perjudicar porque me van a decir, ay, ya este ama a Panamá más que a Venezuela, ese es un vendepatria. A mí me importa un carajo eso, porque sí amo este país, porque me ha mostrado la luz, porque me puse a estudiar su prócer principal, que es Justo Arosemena, y me di cuenta que era igual a nuestros próceres. Pero gracias a Dios a él, los panameños no renunciaron a sus principios. En cambio nosotros sí. Y claro, esto a mí me va a perjudicar, pero no me importa, porque a mí lo que me interesa es que la gente abra los ojos y que rescaten el país, estando afuera o estando adentro, pero que luchen por eso. Porque yo quiero ir algún día con mi esposa a Venezuela, que es panameña, y alardear con ella que mi patria es una gran patria. Y no como ahorita, cuando vienen algunos arrogantes venezolanos aquí, y escucho a un panameño y le dice, si eres tan arrecho, tan huevo pelado, con el perdón del lenguaje, si eres tan inteligente, ¿por qué tienes destruido a tu país? ¿Qué hiciste? Y se quedan callados. Y a mí me da vergüenza y me da tristeza, porque tienen la razón. Como yo le dije a un idiota que trabaja conmigo, que es venezolano, que ahorita está allá en Venezuela, yo le dije, hermano, si tú dices que los panameños son flojos, si tú dices que los panameños son quedados, que no tienen creatividad, yo te voy a decir algo. Yo desearía que mis paisanos se hubiesen comportado como los panameños se comportaron con respecto a sus próceres. Porque hoy en día Venezuela sería igual o más próspera y libre como está Panamá hoy. Por lo menos en estos 25 años, después que salieron de la dictadura, que les costó un mundo, les costó, pero le echaron bola. ¿Por qué? Porque asumieron posiciones y hicieron a un lado su ego. Porque si hay algo maravilloso que tiene este pueblo de Panamá, esta ciudad y estos ciudadanos, es que no tienen ni una pizca de arrogancia. No se la tiran de una gran vaina, simplemente están viviendo para ser felices y para eso usan la libertad que tienen y no andan alardeando. Y eso es tan así que el mundo entero es incapaz de mirar a Panamá para saber por qué aquí nunca ha habido inflación, mientras los burócratas de los bancos centrales, los burócratas de los gobiernos viven robándole día a día
a los ciudadanos de esos otros países a través de la inflación, de ese maligno fantasma que cuando la gente hace una transacción con un billete que obligado, cuando es una moneda forzosa, ese fantasma está ahí a pesar de que la gente no lo ve. Y ese fantasma lo está expoliando, lo está estafando y lo está robando. Bueno, los panameños se quitaron ese fantasma. ¿Por qué? Por no haber renunciado a los principios que les dejó sus próceres. Sus próceres como don Justo Arosemena, Pablo Arosemena y una serie de próceres que hoy en día hacen que este país, que está, como les digo, es un país de 112 años, cuando sea de 204 como Venezuela, va a estar próspero, libre y gigante. Y esa es mi lucha, volver a recuperar mi país. Porque lamentablemente o afortunadamente no puedo sacármelo del corazón. No puedo. Por eso es que me importa un comino, un carajo, que me digan arrogante o que se molesten conmigo. Pero yo no me salgo de esto. Porque a los próceres nuestros hay que reivindicarlos. Y si no lo hacemos, vamos a seguir jodidos para toda la vida. Para siempre. Porque así le pasa a la gente que no tiene humildad para saber cómo recuperar una patria. Y sobre todo que no tiene humildad para rendirle honor a quienes dieron su vida por darles un país que después destruyeron, como es Venezuela. Y por eso a mí me importa un carajo que me agarren a rechera y que me digan que soy vendepatria, que me la tiró de panameño, lo que sea. Ni siquiera me quise quedar en Estados Unidos, porque entendí que Panamá en este momento es el mejor país del mundo. Y yo quiero eso para mi país. Y yo para eso no uso formulitas matemáticas ni nada, porque veo la vida de otra manera. Veo la felicidad que tienen los panameños. Y a mí me da una tristeza que no la puedan tener mis paisanos. Pero me da más tristeza cuando vienen para acá, se la tiran de una vaina y tienen el país destruido y destrozado. Entonces, ¿a quién le voy a querer? ¿A los arrogantes que a lo largo de la historia destruyeron un país? ¿O le voy a creer a mis próceres que pensaban igual que don Justo Arosemena y que hizo una gran patria? Tú sabes una de las frases grandes de Justo Arosemena, que él decía: si de mí dependiera eliminar la palabra extranjero de todos los diccionarios del mundo, lo haría complacido. Eso es una vaina tan hermosa, porque esa frase me hace sentir a mí aquí en casa. Pero se los repito, la patria se extraña demasiado. Y yo quiero es la patria que hicieron los próceres, no la que están tratando de hacer aquella cuerda de arrogantes que andan dando charlas estúpidas sin ningún tipo de soluciones claras y prácticas. Y es así, disculpen la emotividad, pero ustedes no saben lo que es sufrir no estar en su país. Es horrible no tenerlo. Y les reitero, yo quiero morirme aquí en Panamá, pero quiero ir a heredarle a mi esposa, que es panameña, mi patria. Pero hoy en día no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque está destruida. Por la arrogancia, desde que derogaron la Constitución y se perdió la Primera República, por esa guerra. En vez de haber, una vez lograda la independencia, rehabilitado esa Constitución. Y por eso yo me iré a morir. Pero yo te voy a decir algo, si yo me muero sin que esa Constitución esté rehabilitada y que se hagan estas 5 reformas, yo me voy a morir, pero Venezuela ya estará muerta hacia un grande rato, porque la gente no la quiere salvar, no la quiere resucitar y no la quiere ver próspera por su arrogancia, por seguir con esa arrogancia, por seguir con esa estupidez del ego. Por ejemplo, esta herramienta que se llama cero es tan extraordinaria para lograr una revolución capitalista, próspera, para lograr remover todas las conciencias. Y la gente la usa solo para ser arrogante, para lucirse, porque no tienen espacio en televisión, entonces la voy a usar aquí en sello. Entonces te vas haciendo famoso. ¿Y qué han logrado? Nada. Esta herramienta que te la da la naturaleza y el ingenio humano, hay que usarla para dar un propósito claro, que es salir del maldito gobierno socialista y recuperar la patria libre, que era Venezuela, y capitalista. No hay otra. Y con estas herramientas tecnológicas que tenemos, con la cantidad de ayuda internacional, con los recursos que tenemos en Venezuela, podemos lograr eso.
Pero lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de la estupidez de los egos y construir un país desde el origen y renacer como ese mito del ave fénix, renacer, así sea un mito que supuestamente es medio de brujería y estas vainas, pero por lo menos es como una metáfora, es decir, tenemos que renacer y eso pasa necesariamente por rehabilitar la Constitución. Y les pido nuevamente disculpas, pero es que es terrible cuando uno ve y ve y ve y que sigue insistiendo y llevamos 17 años. Y lo jodido es que uno lleva 20 años advirtiendo estas vainas, advirtiéndolas. Y la última vez que yo advertí, lo hice hace 10 años y lo plasmé en un trabajo. Y resulta que está pasando todo lo que ahí predije. Y resulta que Humberto Rivero es el loco y el estúpido, pues. Es el que no tiene ideas. Pero en ese momento la gente andaba rumbeando, disfrutando, y yo estaba planificando mi huida de la patria porque sabía todo lo que venía. Para nada, porque al final, ahorita me siento muy bien, estoy muy tranquilo, pero sufro demasiado. Y créanme, sufro demasiado. Entonces ese sufrimiento lo estoy transformando en tratar de recuperar esa patria, pero a través de esa Constitución, porque apoyo uno no le puede dar a la gente que pretende hacer otra locura, porque eso es lo que va a pasar. Si los venezolanos siguen apoyando nuevas constituciones sin los principios de estos nuestros próceres. Y disculpen lo reiterativo, pero hay que serlo hasta que la gente abra los ojos. Ay, discúlpeme, cambio. Sí, adelante, porque te voy a decir algo, va a ser difícil hablar con el público y decirle todo eso. Y créeme que no me importa la raya que me voy a tirar encima, porque eso es lo que va a venir, no me importa. Yo estoy dispuesto a eso, porque es preferible decirlo. Y si la gente no abre los ojos y sigue con la arrogancia, bueno, seguirán jodidos para siempre. Y yo, muy feliz aquí, porque voy a estar tranquilo, pero triste por dentro, porque no voy a tener patria. Pero bueno, me voy a entretener hasta el día que me muera en lograr que los venezolanos revivan lo que pensaron estos grandes sabios, Juan Germán Rocio, Francisco de Miranda y Cristóbal Mendoza y Andrés Bello. Porque eso es lo que nos va a salvar. No hay otra. No hay otra salida. Créanme, no la hay. Y si son religiosos, esa constitución es el mandato de Dios. Y si eres agnóstico o ateo, esa constitución está basada en la ciencia. Entonces, no hay otra salida. No la hay, definitivamente. Y hay que aclarar, es restituir, rehabilitar esa constitución en estos principios de libertad de elegir, derecho a la propiedad privada y derecho a la vida. Y el deber de valerte por ti mismo.
Lo demás se puede arreglar, pero sin violar esos principios. Pero si llega alguna persona a hacer otra constitución, no hay garantía de que esos principios estén allí. Y lo interesante de todo esto es que esta constitución y sus leyes pueden ser rehabilitadas, incluso alegando que fue derogada porque hubo una invasión, perdimos la Primera República y después los que siguieron lo que hicieron fue modificarla y distorsionarla. Y eso fue un acto írrito, porque no le consultaron al pueblo de esa época, no hubo elecciones, no hubo consulta popular. Entonces también es una cuestión de reivindicar a nuestros ancestros, a mis abuelos, a tus abuelos, a nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque no hubo ese derecho. Entonces hay demasiados argumentos constitucionales que definitivamente el que suponga esto no quiere la patria, se quiere a él y a más nadie, solamente a él. Y si es así, va a estar jodido para toda la vida. Porque hasta la gente arrogante que vive en otra parte se mete en estos canales para tener un poquito de sabor a patria. Pero no para salvarla, sino para sentir que por lo menos pertenecen a algo. Porque las personas que están afuera y que son arrogantes en Venezuela, con su condición de que están muy bien afuera, en el fondo se sienten muy mal en esos otros países, porque se sienten, no tienen sentido de pertenencia, no lo tienen. Y yo por eso le doy gracias a Dios que me bendijo a mí de traerme aquí y de darme una esposa panameña, porque yo creo que este país, a mi criterio en este momento, el mejor del mundo. Yo no me voy a caer a coba con ese melodrama de que Venezuela es el mejor país del mundo. En este momento no, podría serlo, pero no lo es. Es el peor país del mundo, pero podría serlo si restituimos los valores de nuestros próceres. Pero Panamá sí es el mejor país del mundo, porque va por buen camino, porque va por ahí. Y de paso, Panamá también es hija de esta constitución, porque recuerden que esta constitución se escribió no solamente para Venezuela, se escribió para toda América Latina. Y aquí en Panamá, Bolívar hizo un congreso anfictiónico para tratar de unir a todos los países. Y no lo logró. Y no lo logró, ya cada quien es independiente. Pero eso pasó. Y ni siquiera eso nosotros estamos honrando. Nosotros no estamos siendo dignos del espíritu libertador que tenían nuestros próceres. No estamos siendo dignos, porque ni siquiera en este momento podemos salvar a nuestra patria. Ni siquiera hemos logrado eso, por nuestras arrogancias, por pretender hacer algo que no hay que hacer, porque ya está hecho. Pero lo que hay que hacer, eso sí no nos atrevemos, que es a tumbar ese maldito gobierno socialista que creó una constitución diabólica donde hay un asesino que la firmó y que el narcotraficante que hoy nos gobierna también la firmó. Entonces, nos vamos a pegar a esa vergüenza de constitución donde lleva la firma de esos dos miserables violadores de los derechos humanos, asesinos, narcotraficantes. Yo no me siento orgulloso de eso, para nada, así me digan antipatriota. Yo me voy a sentir orgulloso de la Constitución de 1811 y una vez reformada bajo esos principios, pero de esa otra no. Así me digan antipatriota, pero yo no me caigo a coba, porque lo que yo quiero es ver a Venezuela libre y para eso voy a dar mi vida hasta que me muera, pero no para estar hablando maravillas de un país que hoy es un desastre y que no puede ser ni siquiera un ejemplo ni orgullo para ningún venezolano, porque sería una vergüenza que algún venezolano se sienta orgulloso de una constitución que ha violado todos los derechos humanos y que de paso hoy se ha descubierto que fue creada por el asesino de Fidel Castro y no por nuestros próceres. Entonces hay que rendirle honores a nuestros próceres. Ellos nos están abriendo las puertas, te lo digo sinceramente, porque ahí están sus escritos. Eso está, eso no se desapareció, eso no lo quemó ningún tirano
en la época de la colonia. No lo quemaron, ahí están los libros, ahí está la Constitución. Hoy, esta noche, ustedes y yo la leímos y nos sentimos sumamente identificados. Entonces vamos a inventar otra cosa. Nos la vamos a tirar de arrogantes a querer ser más grande que Juan Germán Rocio. No me jodas, por favor. Cambio.